su presencia con aclamaciones. Venid a la casa del Padre, con júbilo alabemos su nombre. Venid a la casa del Padre, con júbilo alabemos su nombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, Dios nos ha llamado a formar parte de su pueblo, de su familia. Él nos da su espíritu para que vivamos como auténticos hijos suyos y nos convoca cada domingo para celebrar la Eucaristía y alimentarnos con su palabra y con el pan de vida eterna que es su Hijo Jesucristo. Agradezcamos profundamente esa llamada que hemos recibido de Dios y esforcémonos para que nuestra vida sea un testimonio de este amor que nos ha dado. En la presencia siempre misericordiosa de Dios, en silencio reconozcamos que somos pecadores y arrepintámonos sinceramente. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. alabemos todos juntos a Dios en este día del Señor con el gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad
solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por todas las intenciones que se han anotado a través de nuestra página de internet. Pedimos por Adriana y Salvador Paz, Alejandro y Marcela Jacome, Carlos Andrés Araujo Borrego en su cumpleaños, Cornelio Hernández Borrego en su cumpleaños, por la salud de Estercita. Pedimos por Ernesto Díaz Santana y familia, Estela Ramos y familia, Esther Covarrubias, por la salud de Evita Franco, por la familia García Pérez, familia Mallorquín Vélez, familia Ponce Marcano, familia Saldívar Legaspi, familia Van Ingen, familia Vázquez Santana, por Janet Vallarta Rubio en su cumpleaños, Laura y Eric Lara, Leticia Ramos y familia, Luz Elena y Miguel Beckett, Miguel Ángel Flores y familia, por la salud de Mireya Ocando, por los enfermos de esta pandemia y por todos los médicos y enfermeras que los tratan, por las familias Gutiérrez Ruiz, Quirarte La Viaga. Pedimos por Jesús Alfonso Lugo Saucedo, por la salud de Rocío Castellanos, por Kevin y Samuel Portillo, por Sergio Franco. Pedimos por Efraín Tostado y familia, María Dolores Ramos Valencia y familia. Encomendamos para su eterno descanso al Padre David Orozco Loera, al Padre José Trinidad García Alonso, Alfredo y Anaí de la Puente, Amelia Gómez Andalón, en el primer día de su triduo, los difuntos de la familia Rizo Torres, Guadalupe Sánchez Robles, José Luis Sánchez Macías, en el primer día de su triduo, Luis Enrique Vázquez Lecanda, Luz Elena Rizo Torres, María Guadalupe López Pérez, Margarita Ruiz, Miguel Ángel Flores Torres y las ánimas del purgatorio. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo de Israel salió de Refidim, llegó al desierto del Sinaí y acampó frente al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: Esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, aunque toda la tierra es mía. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El Señor es nuestro Dios y nosotros
Sirvamos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por Él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, con mucho más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación, participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Esos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Vamos a reflexionar juntos en esta palabra que acabamos de escuchar. Estamos celebrando el 11º domingo del tiempo ordinario. Propiamente, hoy retomamos el tiempo ordinario en lo que se refiere a los domingos, porque habrá que decir que el tiempo ordinario se divide en dos partes, como ustedes bien lo sabrán. El tiempo ordinario abarca 34 semanas del año litúrgico, 34 domingos. Y este tiempo ordinario, recuerden, comenzó cuando se terminó el tiempo de Navidad. Varias semanas entre el tiempo de Navidad y el inicio de la Cuaresma pueden ser 4, 6, son las que iniciaron este tiempo en el que no celebramos un misterio particular de la vida del Señor, como en Navidad, que celebramos su nacimiento, o como en la Pascua, que celebramos su resurrección. ¿Qué celebramos en el tiempo ordinario? La vida pública de Jesús. Celebramos al Salvador, quien con sus palabras y con sus obras hace presente el reino de Dios. El domingo pasado ya estábamos dentro del tiempo ordinario, pero todavía tuvimos la fiesta de la Santísima Trinidad, muy ligada al último domingo de Pascua, Pentecostés. Por eso ahora es cuando venimos a retomar de nuevo los domingos del tiempo ordinario, que nos llevarán desde este 11º domingo del tiempo ordinario hasta el domingo 34, 34, que nos llevará hasta fines de noviembre, cuando concluye el año litúrgico y comience un nuevo año litúrgico con la solemnidad de Cristo Rey. Terminamos el año litúrgico y comienza un nuevo año litúrgico con el domingo 1 de Adviento. Bueno, pues hoy precisamente las lecturas de la palabra de Dios hay que ambientarlas en este contexto de tiempo ordinario, contexto en el que la liturgia de la palabra nos está ayudando a introducirnos en esta conciencia que debemos tener. Dice el libro del Éxodo: ustedes son para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Son palabras que Dios le dirige a su pueblo. El pueblo de Israel, que había salido de Refidín y que llegó al desierto del Sinaí y acampó frente al monte. Es el monte de Dios. Moisés va a subir al monte a hablar con Dios, y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído hacia mí. Es decir, la experiencia que el pueblo de Israel ha tenido de Yahvé Dios es la de un Salvador. Antes de conocer el pueblo de Israel a Dios como Creador, lo van a experimentar como Salvador, el que los liberó, el que los salvó. Y por eso les dice el Señor: ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Dios se escogió a un pueblo para que a través de él la salvación llegara a todos los hombres. Es un pueblo que debe comprender su misión. No siempre la comprendieron. A veces se sintieron destinatarios exclusivos de la salvación y excluían a todos los demás pueblos. Pero el Señor les dijo desde el principio: quiero establecer mi alianza con ustedes. Ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. ¿Qué hace un sacerdote? Es intermediario entre Dios y los hombres. Pues el pueblo de Israel estaba llamado a ser un reino de sacerdotes, porque cada uno de los israelitas estaba llamado a ser intermediario de la salvación. La salvación que Dios quiere para todos los hombres iba a llegar a través del pueblo de Israel. Así lo había decidido el Señor. Por eso se escogió a un pueblo, una nación consagrada. Y consagrado significa separado, para el servicio de Dios, dedicado para el servicio de Dios. Nosotros también somos un reino de sacerdotes, somos una nación consagrada. Nosotros los cristianos, el día de nuestro bautismo, fuimos ungidos como sacerdotes, profetas y reyes. Fuimos consagrados, es decir, dedicados al servicio de Dios. Por tanto, estas palabras que escuchamos en la primera lectura también son para nosotros.
Debemos tener clara conciencia de que la salvación que Dios quiere para todos los hombres va a llegar a través de su pueblo santo, que ahora ya no es Israel, sino es la iglesia. Somos, por tanto, responsables de la salvación de los demás. Qué grande compromiso, qué grande responsabilidad. Debemos preocuparnos de transmitir a los demás la buena nueva de salvación. En la segunda lectura escuchamos que el apóstol San Pablo dice a los romanos: cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores. Difícilmente habrá alguien que pueda morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Pero la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. ¿Qué está queriendo decir San Pablo con esto? Que nadie se sienta merecedor de la salvación. Yo soy merecedor de la salvación porque soy muy bueno. Yo soy muy santo. Yo rezo mucho. Yo escucho la misa todos los días por la televisión. Yo soy merecedor de la salvación. Nadie se merece la salvación, porque cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por los pecadores. Quiere decir que la salvación es un regalo y que no se debe a nuestros méritos. No nos merecemos la salvación y sin embargo el Señor nos la ha dado. Hay que recibirla entonces como un don precioso, como un regalo inestimable, como un tesoro invaluable. Por eso dice San Pablo: ahora que hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él por la muerte de su Hijo, con mucho más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Imagínense si cuando éramos enemigos porque vivíamos en el pecado, hizo tanto el Señor por nosotros, cuánto más cuando decidamos ser amigos del Señor, cuando decidamos ser amigos de Dios. Cuánto más recibiremos cuando queramos vivir en la gracia, cuando queramos vivir en la amistad con Dios. El Señor nos llenará de regalos, de dones, de gracias inestimables. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Jesucristo es el reconciliador de la humanidad con Dios. El pecado del primer hombre, Adán, había roto esta relación de Dios con la criatura, pero hemos sido reconciliados en Cristo. Y ahora entonces nosotros no debemos temer, no debemos llenarnos de miedo, porque hemos sido reconciliados con Dios por la sangre preciosa de Jesucristo. Eso nos debe llenar de confianza en los momentos de prueba y de dificultad como los que estamos viviendo ahora. Nada podrá apartarnos del amor de Dios. San Pablo lo recordará en la misma carta a los romanos. Por eso, que esto nos llene de paz, que nos llene de confianza, para que en los momentos de prueba y de adversidad nos sintamos fortalecidos. En el Evangelio escuchamos que Jesús, al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Todo parte del corazón de Jesús. Todo, la misión, la evangelización, la predicación del reino, parte del corazón de Jesús. Un corazón que es como el del Padre. Estamos en el mes del Sagrado Corazón. Celebramos ciertamente en este mes la fiesta del corazón de Jesús, que es el amor que Dios tiene por la humanidad. ¿Y quién mejor nos puede hacer presente el amor de Dios por la humanidad que su Hijo Jesucristo? En este pasaje dice el evangelista que al ver a las multitudes se compadecía. El verbo utilizado aquí es un verbo que se utiliza solo para hablar de Dios. Por ejemplo, cuando el hijo pródigo regresó, dice el texto del Evangelio de San Lucas
que al padre de la parábola se le conmovieron hasta las entrañas. Es lo mismo que dice ahora aquí el evangelista. Jesús se compadecía, o sea, se le movían las entrañas de amor por su pueblo. De ahí nace todo, del corazón humano de Jesús, lleno de amor por la humanidad, y del corazón divino de Jesús, que quiere la salvación de todos los hombres. Y luego nos dice entonces la Escritura que Jesús dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. ¿Qué es la mies? La humanidad. Jesús compara a la humanidad con un campo que ya está pronto, que ya está listo para la cosecha. Pero la cosecha se va a quedar ahí, se va a echar a perder si no hay trabajadores que puedan venir a recoger los frutos. Por eso Jesús invita a sus discípulos a orar al dueño de la mies para que envíe trabajadores a sus campos. ¿Cómo hacen falta la oración por las vocaciones? ¿Cómo hace falta jóvenes comprometidos con la causa de Cristo, con la causa del Evangelio? Hoy cada vez son menos los jóvenes que quieren comprometerse de por vida para la salvación de sus hermanos, que quieren dedicarse a la causa de Cristo. Claro, son cada vez menos los hijos en las familias, pero también se va perdiendo el sentido de Dios, se va perdiendo la conciencia de la urgencia de proclamar el Evangelio. Padres de familia, háblenles a sus hijos también de esta vocación, que ayuda a quien la elige porque Dios se la ha dado a ser feliz, a planificarse en la donación total por los demás. Después dice el Evangelio que llamó a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Son los signos de la presencia del reino, el reino que ha llegado ya. Discípulo y apóstol no es lo mismo. Discípulo significa seguidor, el que aprende. Discípulo, el que aprende del maestro. Pero a esos 12 discípulos que Jesús escogió, los va a enviar y se convierten en apóstoles. Apóstol significa enviado. Enviados como Jesús. Jesús fue enviado por el Padre. Ahora Jesús quiere necesitar de los hombres para que le ayuden en su tarea, la evangelización. Y aquellos 12 discípulos se convierten en apóstoles. No dejarán de ser discípulos, porque discípulos se es toda la vida. Toda la vida. Nuestra existencia está siempre en referencia del Maestro. También el Papa, siendo pastor universal de la Iglesia, es discípulo de Cristo, porque toda la vida, su vida está en relación con la de Cristo el Señor. Cristo es el Maestro y nosotros somos los discípulos. Pero cuando uno se convierte en apóstol, tiene la tarea de hacer las veces de Jesús, de hacer presente a Jesús, con palabras y con obras. Por eso Jesús también les da los mismos poderes que Él tenía: expulsar demonios y curar enfermos, los dos signos del reino, que hablan precisamente de la presencia del reino, que significa triunfo del bien, que significa derrota del pecado y de la muerte. Y luego vienen los nombres de los 12 apóstoles, porque Jesús nunca llama a personas anónimas, llama a personas de carne y hueso, con nombre y apellido, con historia, con pasado. Jesús nos quiere comprometer y nos llama por nuestro nombre. En sentido amplio tendríamos que decir que apóstoles somos todos nosotros, porque somos enviados para una misión. Claro que en sentido estricto los apóstoles ahora son los obispos, sucesores de los apóstoles, que hacen presente a Jesucristo en el mundo a través de su misión, de su ministerio en la iglesia. Pero apóstoles somos todos nosotros, porque somos enviados. ¿Enviados a qué, Padre? Enviados a hacer presente a Jesucristo en el mundo. Porque el sacerdote no puede llegar a todos los ambientes, no puede llegar a todos los lugares y a todos los rincones de la tierra, pero el laico sí. A la tienda, a la fábrica,
al hospital, al consultorio, al laboratorio, al taller, a la calle, a la casa, en medio de la familia. Nosotros somos presencia viva de Cristo. Por eso, cobremos conciencia de que el Señor nos está encomendando la misma misión que a sus apóstoles, hacerlo presente con obras y palabras. Y al final nos desconcierta que Jesús le diga a los discípulos: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos, vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Pero por qué es tan restrictiva la orden de Jesús? Bueno, Jesús está cumpliendo con el plan de Dios. Y hay que recordar que los primeros destinatarios de la salvación eran los israelitas. Sí, a ellos había sido prometida la salvación, claro, para que no fueran poseedores exclusivas de la misma, no eran poseedores de la salvación, sino que a través de ellos llegaría a todos los pueblos. Por eso los primeros que tienen que escuchar la buena nueva sí tienen que ser los israelitas. Pero luego Jesús dirá al final de su evangelio: vayan por todo el mundo. Y entonces se alarga la exhortación de Jesús, porque todos los hombres deben conocer la buena nueva de salvación. Y Jesús dice: vayan y proclamen que ya se acerca el reino de los cielos. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Solamente con las palabras? No, el mismo Jesús les dice: curen a los enfermos, curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos, echen fuera a los demonios. O sea, palabras y obras. Y yo les invito a que nos hagamos un examen de conciencia. Nos preguntemos si estamos haciendo presente el reino de Dios con nuestras palabras y con nuestras obras. Teníamos que hacer presente el reino de Dios con nuestra vida. El Señor nos ayude pues a ser coherentes, a ser intrépidos y valientes, evangelizadores en el siglo XXI, como el mundo necesita. Que anunciemos a Jesucristo con alegría, que anunciemos a Jesucristo con decisión, porque Jesucristo necesita ser conocido, amado y seguido por los hombres. Vamos a continuar nuestra celebración, vamos a profesar nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y se ha sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Hermanos, esta es nuestra fe. Esa es la fe de la Iglesia que juntos nos deberíamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos nuestras peticiones a Dios, nuestro Padre, para que su salvación llegue a todos los confines del mundo. Después de cada petición responderemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Señor aumente el número de sus fieles, aleje de ella toda división y escuche sus plegarias. Oremos. Padre, escúchanos. Oremos por los gobernantes de nuestra patria y de todos los pueblos, para que Dios les conceda el espíritu de sabiduría y fuerza para gobernar y dirigir con paz y justicia al pueblo que tienen encomendado. Oremos. Padre, escúchanos. Por aquellos que sufren, para que encuentren caminos de vida, dejándose tocar por el corazón de Jesús. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que están lejos de su hogar, para que nuestro Señor les conceda un viaje feliz y retornar con salud a sus familias. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que están lejos de su hogar, por los que hoy nos hemos reunido aquí en su nombre, por todos los sacerdotes, por los diáconos, por los seminaristas, para que escuchen nuestras oraciones y les sean siempre agradables. Oremos. Padre, escúchanos. Dios nuestro, que nos has elegido como reino de sacerdotes, propiedad personal y nación santa, escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos vivir en plena comunión contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor.
Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Tú que con este pan y este vino que te presentamos das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial de nuestro Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de los hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Anima Christi sanctifica me, corpus Christi salva me, sanguis Christi inebria me, aqua lateris Christi lava me. Anima Christi sanctifica me, corpus Christi salva me, sanguis Christi inebria me, aqua lateris Christi lava me. Passion Christi conforta me, ovole Iesu exaudi me, in intra fulmera tua, abscondente me. Anima Christi sanctifica me, corpus Christi salva me, sanguis Christi inebria me, aqua lateris Christi lava me. Comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mí. Mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en esos momentos, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti,
No permitas, Señor, que por el pecado me separe de ti. Amén. Oremos. Señor, que esa santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Debemos, de alguna manera, extremar las precauciones en medio de esta pandemia. Yo sé que tendremos que enseñar a convivir con la enfermedad. De alguna manera no podemos aislarnos toda la vida, pero hay que extremar mucho las precauciones. Hay personas que no creen en esta enfermedad. Bueno, pues en las últimas horas han muerto 2 sacerdotes de nuestra diócesis infectados por esta enfermedad. Y hay otros enfermos confinados. Yo creo que es muy importante que seamos conscientes de eso. Personas que están exigiendo, están presionando para que ya inicien la misa con personas, pero no podemos hacerlo si todavía hay un riesgo alto de contagios. Ya nos dirán las autoridades cuando sea oportuno. Hemos aguantado ya casi 3 meses, o creo que 3 meses ya. Bueno, pues hay que soportar un poquito más, tal vez sea 1 semana o 2, cuando ya podremos empezar a participar de la celebración. Yo sé que tenemos hambre de Dios y qué bueno que la tengamos. Vamos a tanto saciar esta hambre a través de los medios que tenemos al alcance: la oración personal, la oración del Santo Rosario, la participación en la Eucaristía a distancia, la comunión espiritual, la lectura de la palabra de Dios. Yo sé que no sustituye nuestra participación en la Eucaristía, pero no estamos solos. Dios nos acompaña también en este momento de prueba. Les invito a que sigamos pues fortaleciendo la vida espiritual de la familia y la vida espiritual personal. No nos alejemos de Dios. Hay tantas tentaciones en este momento, en la televisión, en internet, hay tantos ofrecimientos del maligno. No nos alejemos de Dios. Lo único que nos va a dar paz en la vida es ser amigos de Dios, se los puedo asegurar. Vamos pues a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir con alegría lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen feliz domingo.